¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo arreglar la confianza rota con tu ex? Es el tema importante de este video. Vamos a comenzar. La confianza es uno de los pilares más fundamentales de una relación sana y estable. Sin la confianza, el amor no florecerá y la relación entre dos personas se va a desconectar. Todo ello da lugar a la ansiedad, presión, celos y una variedad de otras emociones negativas. Pero ya lo sabes y quieres saber cómo deshacer el daño que se ha hecho para volver a ganar el corazón de tu ex, ¿verdad? Sanar la confianza rota con tu ex no es tarea fácil y no sucede de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y paciencia y existen algunas cosas que debes y no debes tener en cuenta. Este video precisamente es para ayudarte a entender este periodo desafiante. Muchas emociones están en juego y a veces esas emociones se apoderan de ti. Quizás ya cometiste algunos errores, pero créeme, no es el fin del mundo. Las cosas pueden cambiar si eres paciente y tienes la motivación. ¿Es posible sanar la confianza rota con tu ex? Te preguntas. La confianza es algo muy frágil. Hay un dicho que dice que la confianza llega a pie y se va a caballo, lo que significa que tarda mucho en desarrollarse, pero puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Esto es aún más cierto si intentas reconstruir la confianza una vez que se ha roto. No voy a decirte cosas hermosas en este momento. La realidad es que es difícil volver a ganarte la confianza de alguien. Es difícil que te perdonen si cometiste un gran error. Por supuesto, la gravedad de la situación tiene un impacto directo en el tiempo que tarda alguien en perdonarte, y la probabilidad de que esta persona guarde rencor también jugará un papel importante. Solo tú tienes el control de tus propias acciones, así que asegúrate de hacer todo lo que esté a tu alcance para rectificar la situación. Tengo la seguridad de que muchos de ustedes están pensando en lo siguiente: pero ya lo he intentado y mi ex todavía no me perdona. Así que analicemos la situación. Lo más probable es que ya te hayas disculpado con tu ex en varias ocasiones. Es posible que hayas rogado que te perdone. La cuestión es que solo las palabras no pueden hacer mucho y todos conocen la expresión: las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Pues muy bien. En este momento, el recuerdo más reciente en la mente de tu ex es todo lo que hiciste y por lo que estás pidiendo perdón. Unos pocos lo siento y no volverá a suceder no van a hacer mucho cuando se trata de reparar una relación cuando se rompe la confianza. Tu ex quiere ver acciones, quiere ver cambios tangibles y concretos, quiere saber que los patrones han cambiado y que has aprendido de este error, quiere tener la seguridad de que no volverás a hacerlo. Ahora, tu ex naturalmente tendrá algo en tu contra por un tiempo porque heriste su orgullo. Arreglar la confianza rota con alguien propensa a guardar rencor no es fácil, pero aún es posible. A decir verdad, si hiciste algo terrible, la mayoría de la gente guardará rencor. El periodo de tiempo, por supuesto, variará, pero todos somos seres humanos. Para que tengas éxito en sanar la confianza rota con alguien, y en este caso con la persona que amas, existe un par de cosas que debes hacer. ¿Cómo arreglar la confianza rota con tu ex entonces? Tal vez le mentiste, tal vez le ocultaste algo, tal vez le faltaste respeto, tal vez le fuiste infiel. La gravedad de lo que hiciste tendrá un impacto directo en la cantidad de tiempo que le tome a tu expareja perdonarte. Su personalidad también va a influir en cuanto a todo esto. Entonces, romper la confianza no es algo bueno, pero tampoco es el fin del mundo. Siempre y cuando no lo vuelvas a hacer, lo primero que debes hacer es perdonarte a ti mismo, a ti misma. Lo sé, puede que eso no sea lo que esperabas escuchar, pero probablemente y ahora te sientas muy mal por lo que sucedió y estás pensando que las cosas serían tan diferentes si hubieras actuado de manera diferente. Bueno, lo que hiciste está hecho y no tiene sentido insistir en ello. Ahora es el momento de actuar. Perdónate porque cometiste un error y ahora estás dispuesto o dispuesta a hacer el esfuerzo para hacer las cosas bien. Sabes que para restablecer la confianza en una relación nuevamente, debes levantarte del sofá y comenzar a hacer algo. Tu ex no te aceptará con promesas vacías. Las palabras no serán suficientes en este momento. Tienes que perdonarte a ti mismo y empezar a trabajar para demostrarle a tu ex que has aprendido de tus errores sobre todo. También te lo vas a demostrar a ti mismo, a ti misma. Esa es la clave. Luego de ello, tómate un momento para ponerte en el lugar de tu ex y pensar en lo que estás sintiendo. Esto te ayudará a identificar
qué es lo que necesita de ti y qué puedes cambiar. Pensemos en una de las razones más comunes detrás de las rupturas y la pérdida de confianza entre dos personas. Pues sí, es la infidelidad. Si engañaste a tu ex o le mentiste, su confianza en ti está destrozada en este momento. Dije que no iba a decirte cosas hermosas, ¿verdad? Pues no, tendrás que trabajar duro para recuperar esa confianza y tendrás que tener cuidado con tus acciones. Eso significa que no, para nada, no deberías estar saliendo con otras personas si estás tratando de recuperar a tu ex en este momento. Tienes que demostrarle activamente que es la única persona a quien quieres en tu vida. Eso significa que no debes publicar fotos tuyas con miembros del sexo opuesto. No debes coquetear con otras personas. Los amigos en común pueden ver o descubrirte y la noticia puede llegar a tu ex. Y recuerda que tú no estás tratando de causarle celos a tu ex. Existe una herramienta que se usa comúnmente para recuperar a esta persona y es bastante poderosa. Esa herramienta es la regla de no contacto. Y ya hablamos mucho de ello. Si debes usarla o no, dependerá de cómo te hayas estado comportando desde que sucedió la ruptura y por qué ocurrió la ruptura. Si tu ex rompió contigo porque te desaparecías constantemente y ya no confiaba en ti, no vuelvas a desaparecer. En la mayoría de situaciones, esta herramienta es adecuada. Entonces, si vas a utilizar esta técnica, debes disculparte cuando hayas terminado la regla de no contacto. Debes darle a tu ex algo de tiempo para que sus emociones se calmen y pueda respirar con tranquilidad. Puede ser desde unos 10 días hasta un mes. Nuevamente te repito, esto depende de tu situación, así que no dudes en pedirnos orientación, podrías empeorar las cosas. Cuando vuelvas a ponerte en contacto con él o ella, no te lances directamente las disculpas sin parar. Comunícate mediante un mensaje de texto amigable preguntándole cómo le está yendo. A medida que la conversación comienza a fluir, puedes decirle que has estado pensando mucho en lo que sucedió y que realmente te gustaría hablar. Cuando hables con tu ex, cuando llegue ese momento, estas son las cosas que debes tener en cuenta. Exprésale que has entendido lo que hiciste mal. Dile que sabes lo que debes hacer ahora y que le vas a demostrar que nunca volverá a suceder. Dile que sabes que las palabras son inútiles en este momento, pero quieres hacer el esfuerzo y tomar medidas. No supliques ni le pidas que vuelvan, no ahora. Comparte qué tipo de mejoras positivas has estado implementando en tu vida. Sigue pensando en que las acciones hablan más que las palabras. No le digas a tu ex todo lo que quieres escuchar y luego no le hagas seguimiento de lo que pueda decirte. Si haces esto, estás fortaleciendo su desconfianza en ti. Tu ex va a necesitar algo de espacio y tú necesitarás usar este tiempo para comenzar a hacer mejoras en tu vida de las que tu ex se va a dar cuenta. Con el tiempo, empezará a creer que has cambiado y que aprendiste de tus errores. No apresures las cosas. Esa es la clave y el camino a seguir. Así que ya sabes. Sé que estás aquí porque tu deseo es recuperar a esta persona, recuperar tu relación, fortalecer y volver a retomar las cosas con él o ella. Y precisamente vamos a ayudarte a lograr. Hemos creado una guía de inicio totalmente libre para que puedas recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Importante, no cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Te va a ayudar mucho, lo sé. Un placer. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta el próximo video.